Cuando Henry Kissinger habla, la angloesfera escucha, aun cuando no siempre le presten atención o sigan sus recomendaciones. Afortunadamente para nosotros, los condenados a sufrir y padecer de la megalomanía anglosajona y su obsesión por el control hegemónico y totalitario del planeta es Occidente. Aunque el ya casi centenario ex secretario de Estado estadounidense haya sido un muy efectivo analista internacional al servicio de la oligarquía corporativa transnacional con sede en Washington y Londres, quizás la edad empiece a cobrar factura al menospreciar el poder de Rusia. ¿Tendrá razón o se equivoca esta vez? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia ya no es la amenaza que solía ser. Con estas palabras, el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger calificó lo que él considera es la Rusia del siglo XXI. Obviamente, cuando se refiere a amenaza, es en el contexto militar convencional sobre los tristes vasallos europeos de los anglos estadounidenses y británicos. Una amenaza que nunca ha sido real, ni siquiera cuando existía la Unión Soviética, la cual jamás mostró alguna disposición de despachar sus misiles de tanques en dirección a la costa atlántica europea, cosa que hubiese logrado de haber querido y que no lo hicieron porque sabían perfectamente que ello solo conduciría a un apocalipsis nuclear. Pero tal nivel de conciencia jamás existió en el autodenominado mundo occidental, donde la estructura burocrática militar conocida como la OTAN siempre estuvo plagada de exmilitares y exfuncionarios del régimen militar germano que provocó la segunda conflagración mundial del siglo XX. Sin embargo, en la mente de millones de europeos y estadounidenses, Rusia es la que amenaza, es el imperio con actitudes expansionistas. Y es a este público al que Kissinger se dirige, quizás como una válvula de escape para desalentar una opinión pública hasta ahora muy dispuesta a apoyar un conflicto bélico que solo favorece a la industria militar estadounidense. Por otra parte, el ex secretario de Estado estadounidense da un giro de 180 grados en su opinión y termina afirmando que es necesario que Ucrania sea incorporada como miembro pleno de la OTAN en la brevedad posible. Lo cual resulta evidentemente contradictorio, visto que si afirma que la Rusia de hoy no es una amenaza convencional para Europa, entonces ¿por qué sugiere incorporar a Ucrania en la OTAN? Bueno, la razón que da para ello es más sorprendente aún que su cambio de opinión. Para la seguridad de Europa es mejor tener a Ucrania en la OTAN, donde no puede tomar decisiones nacionales sobre reclamos territoriales, así señaló. En pocas palabras, para limitar su soberanía e independencia. Ello en razón que Occidente, en palabras de Kissinger, ha convertido a Ucrania, gracias al aporte de armamento y dinero en el país, con el ejército más grande de Europa Occidental y con el régimen europeo, con menos experiencia estratégica, más coloquialmente, un loco con una navaja en un ascensor lleno de personas. Resulta evidente que el régimen ucraniano nacido en Maidán del 2014 es una especie de monstruo de Frankenstein que fabricaron los estadounidenses con la finalidad de impulsar exponencialmente el verdadero expansionismo imperial, al que hoy se acusa falsamente a Rusia, que no es otro que el expansionismo hegemónico anglo-estadounidense. Pero al igual que el relato de Mary Shelley, aquel ser artificial y antinatural que se convierte en una incontrolable bestia destructora, el régimen de Kiev comienza a dar muestras de un comportamiento similar que fácilmente puede arrastrar a sus creadores a un conflicto directo con Rusia y un desenlace apocalíptico que no conviene a ninguno. Las recientes acciones de Kiev al atacar con drones el Kremlin en la víspera de las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, los atentados con explosivos sobre personalidades civiles rusas y la amenaza de la utilización de las armas occidentales para atacar directamente territorio ruso son algunas de las alarmas que angustian a Washington. El veterano ex secretario de Estado percibe ello y más que percibirlo, seguramente conoce a través de sus asesorías cuáles son las mayores preocupaciones existentes en todos los niveles de poder en Washington, por lo que a pesar de tener prácticamente 100 años,
los cumple el 27 de mayo, todavía emite opiniones relevantes sobre política internacional. Basta recordar que Kissinger anteriormente fue enfático al afirmar que era un completo y total error tratar de incorporar a Ucrania a la OTAN, ya que ello provocaría una respuesta contundente de los rusos que han visto cómo desde 1991 las tropas y las armas de la OTAN están más cerca de sus fronteras. Sin embargo, aquella recomendación fue desoída por los radicales antirrusos que controlan el Departamento de Estado como Victoria Nuland, obteniéndose como resultado el actual conflicto bélico, por lo que, visto los acontecimientos en desarrollo, el centenario ex secretario de Estado cambia su postura y emite unas nuevas recomendaciones. Kissinger llega a la conclusión que para prevenir un conflicto entre Rusia y la OTAN es necesario poder controlar a Ucrania. Afirma que la política europea de no los queremos en la OTAN porque son demasiado arriesgados, por lo tanto los armaremos y les daremos las armas más avanzadas, es un error muy peligroso porque solo lleva a la confrontación directa. Es por ello que insiste en la incorporación de Ucrania a la OTAN para que quede su dirección política incapacitada para efectuar reclamos territoriales a Rusia sin el consentimiento de la Alianza Atlántica. En pocas palabras, para que acepten los resultados de las negociaciones que seguramente implicarán pérdidas territoriales. Está claro que para Henry Kissinger, que por muchas décadas se ha involucrado en la mente de europeos y estadounidenses que Rusia es una amenaza a la seguridad y libertad que supuestamente disfrutan sus habitantes, por lo que la argumentación de la supuesta debilidad rusa en el plano convencional corre en la dirección de justificar la negociación con Rusia. Kissinger, al desestimar a Rusia como amenaza real, deja abierta la puerta a una posible negociación y a la renuncia de Ucrania a los reclamos por los territorios perdidos, sustituyendo la retórica impuesta por la propaganda occidental que de ganar Rusia el conflicto, los tanques rusos no se detendrán hasta llegar a Madrid. Al hacer esto, termina por desmontar el carácter de conflicto de supervivencia que desde Londres, Polonia y los países bálticos se ha pretendido dar al enfrentamiento bélico en Ucrania y con el cual desde Washington y Bruselas han torpedeado y saboteado todos los intentos de llegar a un acuerdo pacífico que termine el conflicto. Es esta y no otra la razón por la cual Kissinger no considera a Rusia una amenaza convencional, en lo cual no se equivoca, ya que en un mundo donde existen armas nucleares, esa visión de miles de tanques y millones de soldados rusos entrando a Berlín, París, Madrid o Londres es solo una fantasía de videojuegos. Pero utilizó muy bien el término de convencional, ya que Rusia en efecto sí constituye una amenaza para Washington y su pléyade de estados vasallos, solo que la amenaza no es ni convencional ni tampoco amenaza la existencia misma de esos países. Lo único realmente amenazado por Rusia, y no solo por ello, también por China y todos los demás países que no se someten a las directrices de Washington, es la hegemonía de la angloesfera. Esta suerte de poder totalitario impuesto desde 1945 en todos los ámbitos de la actividad humana en el planeta dirigido por los estadounidenses. Es el poder omnímodo de los anglos el que realmente es amenazado por Rusia, ya que de vencer militarmente en este conflicto bélico, la reputación de la superioridad tecnológica y militar de los occidentales quedará en entredicho, sirviendo de ejemplo para estimular a otros países a desertar del control de la angloesfera. Y Kissinger, como defensor desde siempre de esa hegemonía estadounidense, observa que la derrota militar es inevitable y que es mejor para la supervivencia del imperio y su ambición hegemónica. Una paz negociada a una derrota militar que pudiese conducir a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia y en consecuencia un Armagedón nuclear. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.